Los criptógrafos pasaron más de un siglo sin lograr leer una sola página de él. Incluso el antiguo equipo de descifrado de códigos de Alan Turing se quedó con las manos vacías. Entonces, un pequeño laboratorio informático universitario, no un grupo de historiadores, decidió apuntar un modelo de lenguaje de inteligencia artificial hacia el libro y encontró algo que nadie esperaba. Bienvenidos. En este canal desentrañamos los grandes enigmas de la historia y los misterios que la ciencia todavía no ha logrado resolver. Si te fascina descubrir la verdad oculta detrás de los secretos más desconcertantes del mundo, suscríbete al canal. Ahora sí, comencemos. El libro que derrotó a todos los criptógrafos. El manuscrito Voynich es un libro real que se conserva dentro de la biblioteca Beinecke de libros raros y manuscritos de la Universidad de Yale, catalogado como MS408. Tiene alrededor de 240 páginas de pergamino hecho con piel de animal, llamado vitela, repletas de un texto manuscrito de trazos fluidos, escrito en una grafía que nadie en la Tierra es capaz de leer. En 2009, un grupo de científicos de la Universidad de Arizona analizó 4 muestras de ese pergamino mediante datación por radiocarbono y obtuvo un resultado con un 95% de certeza. La vitela se fabricó en algún momento entre 1404 y 1438, lo que sitúa al libro de lleno a principios del siglo XV, durante la Baja Edad Media europea. Las páginas también están repletas de dibujos extraños. Hay plantas que no coinciden con ninguna especie conocida, cartas estelares y símbolos del zodíaco, mujeres desnudas bañándose en piscinas conectadas por tuberías singulares, diagramas circulares que algunos llaman rosetas, recipientes con aspecto farmacéutico y densos bloques de texto que ciertos estudiosos interpretan como recetas. Los historiadores agruparon todo esto en 6 secciones basándose únicamente en las imágenes, ya que nadie puede leer las palabras que las acompañan. Hasta ahí llega el terreno de los hechos aceptados, en el que coinciden casi todos los historiadores que han estudiado el libro. La verdadera batalla comienza en el instante en que alguien intenta explicar qué significan realmente las palabras, y esa disputa terminó arrastrando a la inteligencia artificial hace apenas unos años. Los científicos informáticos que probaron algo nuevo. En enero de 2018, un experto en procesamiento del lenguaje natural llamado Greg Kondrak, junto con su estudiante de posgrado Bradley Hauer, en la Universidad de Alberta, decidió apuntar la inteligencia artificial hacia el manuscrito. En lugar de intentar traducir las palabras directamente, construyeron un algoritmo para averiguar primero cuál era la lengua de origen. Su método utilizó muestras de la Declaración Universal de los Derechos Humanos traducida a 400 idiomas distintos, y luego comparó los patrones de esos textos con los patrones de la grafía Voynich. Empezaron suponiendo que el manuscrito podría estar en árabe. Tras ejecutar su algoritmo, el resultado apuntó a un lugar completamente distinto. El hebreo apareció como el candidato más probable. A partir de ahí, los 2 investigadores desarrollaron una teoría según la cual el texto empleaba algo llamado alfagramas, es decir, cada palabra podría representar una versión desordenada de una palabra real, con las letras reorganizadas fuera de su orden, de la misma manera en que funciona un anagrama. Ese simple giro del árabe al hebreo ya era un vuelco sorprendente que nadie esperaba de un programa informático. Pero en el momento en que el equipo aplicó esa hipótesis del hebreo a frases reales del manuscrito, salió por el otro lado algo aún más extraño, la frase que dio la vuelta al mundo. Usando su método de alfagramas combinado con Google Traductor, Kondrak y Hauer produjeron una frase legible a partir del inicio del manuscrito. Una vez descifrada y traducida, quedó más o menos así. Ella hizo recomendaciones al sacerdote, al hombre de la casa, a mí y a la gente. Kondrak declaró a los periodistas que la frase era gramaticalmente correcta y que podía interpretarse, y la calificó de auténtico avance. Después de décadas de silencio total por parte del texto, los medios de comunicación se hicieron eco con rapidez. Fox News publicó un titular afirmando que el manuscrito por fin había sido descifrado. La prensa canadiense lo cubrió. Global News entrevistó directamente a Kondrak sobre el descubrimiento. Durante unos días pareció que uno de los misterios más obstinados de la historia se había resquebrajado gracias al laboratorio de inteligencia artificial de una universidad. Pero aquella emoción no duró mucho, en cuanto otros expertos observaron de cerca cómo se había producido realmente esa frase. Lo que vino después se convirtió en una de las peleas científicas más públicas que la comunidad Voynich había visto en años. La reacción en contra. Medievalistas e investigadores del Voynich respondieron casi de inmediato.
Damian Fleming, medievalista de la Universidad de Indiana Purdue en Fort Wayne, se burló públicamente del hallazgo en las redes sociales pocos días después de que la noticia estallara. Su principal queja no era la parte del estudio dedicada a la identificación del idioma, que empleaba métodos estadísticos sólidos. Su queja era el paso final, el de la traducción, en el que el equipo se apoyó en Google Traductor, una herramienta pensada para el hebreo moderno, para interpretar palabras que podían tener más de 600 años de antigüedad y que, encima, estaban desordenadas. Los críticos argumentaron que no se había recurrido a ningún historiador del hebreo antiguo para comprobar el significado real, algo que el propio Kondrak admitió que sería necesario para que el sentido completo del manuscrito pudiera confirmarse alguna vez. Los investigadores del Voynich señalaron que decenas de personas, a lo largo de las décadas, habían anunciado avances similares, solo para caer en el olvido en cuanto nadie lograba reproducir sus resultados. Antes de continuar, si estás disfrutando de este análisis, considera suscribirte. Ayuda muchísimo al canal. Ese patrón de un gran anuncio seguido de una rápida rectificación no era nada nuevo en este campo. Volvió a ocurrir un año después, esta vez con aún más peso institucional detrás, cuando una universidad retiró su propio comunicado. En mayo de 2019, la Universidad de Bristol publicó un comunicado de prensa anunciando que uno de sus propios investigadores, el Dr. Gerard Cheshire, había descifrado el código del manuscrito en tan solo 2 semanas. Cheshire afirmaba que el texto estaba escrito en una lengua extinta a la que llamó Proto-Romance, una forma temprana del latín hablado que precedió a lenguas modernas como el italiano y el español. Su artículo, publicado en la revista Romance Studies, sostenía que el libro trataba sobre la salud de la mujer, los remedios a base de hierbas y los baños terapéuticos. Medios desde la CNN hasta la BBC difundieron la historia en cuestión de horas. Y entonces llegó la reacción en contra, incluso más rápido que en el estudio de inteligencia artificial del año anterior. Lisa Fagin Davis, directora ejecutiva de la Academia Medieval de América, calificó de disparate toda la idea de una lengua protorromance y dijo que años antes había intentado reproducir los resultados de Cheshire y había comprobado que el método se desmoronaba en cuanto se intentaba aplicarlo de forma coherente. Afirmó que las sustituciones eran subjetivas, es decir, que podías moldear las letras para convertirlas en las palabras que quisieras, según el resultado que estuvieras esperando. Bristol retiró el artículo de su propia web en menos de un día, declarando que se habían planteado dudas sobre la validez de la investigación. 2 grandes afirmaciones en 2 años distintos, ambas anunciadas a bombo y platillo y ambas rápidamente desmentidas por expertos externos. Y existe también una tercera teoría, una que sostiene que el manuscrito entero quizá ni siquiera necesite traducción, porque tal vez no haya nada real que traducir, la teoría de que todo el libro es falso. En 2004, un investigador llamado Gordon Rook propuso algo completamente distinto a una afirmación sobre el idioma. Sostuvo que el texto podría haberse producido usando una herramienta llamada rejilla de Cardano, un dispositivo con agujeros recortados en un cartón que se desliza sobre una tabla de fragmentos de palabras. Alineas la rejilla sobre columnas llenas de prefijos, raíces y sufijos, y puedes generar palabra tras palabra que estadísticamente parecen un idioma real, sin que nada de ello signifique absolutamente nada. Rook señaló el inusual patrón en la longitud de las palabras del manuscrito, que se comporta de una manera extraña y muy uniforme que las lenguas humanas naturales rara vez producen, como prueba a favor de un proceso mecánico como este. Sin embargo, hay un problema serio con las fechas. La rejilla de Cardano fue inventada por Gerolamo Cardano en 1550. La vitela del manuscrito ha sido datada por radiocarbono entre 1404 y 1438, más de un siglo antes de que esa herramienta existiera. Rook ha sorteado esa brecha sugiriendo o bien que existió una versión anterior de la rejilla que la historia simplemente perdió, o bien que el manuscrito se escribió más tarde que la propia vitela, empleando pergamino viejo que llevaba décadas almacenado. Esa brecha temporal nunca ha sido resuelta del todo por nadie, en ninguno de los 2 bandos del debate sobre el fraude, y conecta con un problema más profundo enterrado dentro de las propias letras y palabras del texto, uno que ni el estudio de inteligencia artificial ni la teoría del fraude pueden explicar por completo, las palabras que se comportan como un idioma real, pero no lo son. Los investigadores que estudiaron el texto en bruto del manuscrito descubrieron algo curioso, utilizando un concepto matemático llamado entropía de la información, que mide cuán predecible es un fragmento de escritura.
El galimatías aleatorio tiende a puntuar muy alto en esta medida, ya que nada en él sigue un patrón. Las lenguas humanas reales puntúan mucho más bajo, porque ciertas letras y patrones de palabras se repiten constantemente. La grafía Voynich también puntúa bajo, situándose más cerca del comportamiento de un idioma real que del ruido aleatorio. Las palabras, además, siguen reglas internas estrictas sobre qué caracteres pueden aparecer al principio, en el medio o al final de una palabra, algo parecido a las reglas gramaticales que se encuentran en los idiomas reales. Este es exactamente el tipo de patrón que hace que algunos investigadores confíen en que hay un significado real oculto ahí, en alguna parte, y es, por extraño que parezca, el mismo tipo de patrón que el método de la rejilla de Cardano de Rook puede recrear accidentalmente mediante un proceso puramente mecánico. Ambos bandos del debate pueden señalar la misma evidencia estadística y marcharse con conclusiones completamente opuestas. Esa contradicción vuelve a aparecer en cuanto te alejas por completo de las letras y observas de dónde salió realmente este libro antes de llegar siquiera al estante de una biblioteca. El rastro de sus propietarios es tan enredado como el propio texto, un rastro de dueños que nadie puede confirmar del todo. El primer propietario del que se tiene constancia es el emperador del Sacro Imperio Romano Rodolfo II, que reinó de 1576 a 1612 y que, según se cuenta, compró el manuscrito por 600 ducados de oro, creyendo que había sido escrito por el filósofo inglés medieval Roger Bacon. Esa afirmación proviene de una carta escrita décadas después por Johannes Marcus Marci, un médico de Praga dirigida al erudito jesuita Athanasius Kircher en Roma. No existe ningún registro dentro de los propios libros de cuentas imperiales que confirme que Rodolfo hiciera esa compra, lo que ha llevado a algunos historiadores a tratar la historia de los 600 ducados como una leyenda más que como un hecho. De Rodolfo se cree que el libro pasó a su farmacéutico de la corte, y luego, con el tiempo, a un alquimista llamado Georg Baresch, que tampoco podía leerlo, y que en 1639 suplicó ayuda a Kircher para traducirlo. Tras la muerte de Baresch, Marci heredó el manuscrito y se lo envió a Kircher en 1665, junto con su ya famosa carta. El libro desapareció entonces del registro público durante aproximadamente 2 siglos, hasta 1912, cuando un librero polaco llamado Wilfrid Voynich lo encontró dentro de un baúl en la Villa Mondragone, un colegio jesuita cerca de Roma, y lo compró en el acto. Incluso la propia versión de Voynich sobre cómo encontró el libro presenta pequeñas incoherencias entre su relato y otro posterior escrito por su esposa. Ese único detalle es parte de por qué se resiste a desaparecer otra teoría más, la idea de que el manuscrito entero podría ser un fraude perpetrado mucho más recientemente de lo que cualquiera supone, la posibilidad de que el propio Voynich lo creara. Un reducido número de investigadores ha planteado la idea de que Wilfrid Voynich creó él mismo el manuscrito en algún momento entre 1900 y 1912, usando auténticos restos de vitela antigua para fingir un aspecto ancestral, y luego inventando la grafía y las ilustraciones desde cero para inflar el valor de un descubrimiento misterioso en el mercado de libros antiguos. Voynich tenía un pasado colorido que incluía pasaportes falsificados y actividad revolucionaria en etapas anteriores de su vida, algo a lo que los defensores de esta teoría apuntan como prueba de que tenía las habilidades para este tipo de engaño. También señalan la caligrafía del manuscrito, que luce notablemente uniforme de principio a fin, a diferencia de la mayoría de los libros medievales, que eran copiados por varios escribas distintos trabajando juntos en un mismo taller. El resultado de la datación por radiocarbono de 2009 es el mayor problema para esta teoría, ya que confirma que la vitela en sí es genuinamente de principios del siglo XV, siglos antes de que Voynich siquiera naciera. Esa única prueba científica no elimina por completo todas las versiones de la idea del fraude, ya que, en teoría, un falsificador posterior podría reutilizar vitela vieja, pero sí significa que la versión más grande y más repetida de la teoría del fraude tiene una pieza de evidencia física muy sólida plantada justo en su camino. ¿A qué conduce todo esto? Después del estudio de inteligencia artificial sobre el idioma, de la afirmación proto-romance de Bristol, de la teoría del fraude con la rejilla de Cardano, de los estudios de entropía y de más de un siglo de registros de propiedad llenos de lagunas, nadie ha producido una traducción que otros expertos puedan confirmar de forma independiente. El trabajo con inteligencia artificial de Kondrak y Hauer ofreció a los investigadores una pista genuinamente útil. Un auténtico indicio estadístico que apunta al hebreo como posible lengua raíz, publicado en una revista real revisada por pares llamada Transactions of the Association for Computational Linguistics, pero la única frase que llegó a los titulares se apoyó en una herramienta de traducción moderna, jamás diseñada para un texto de 600 años de antigüedad y posiblemente desordenado.
Y el propio Kondrak dijo que la confirmación completa todavía necesita un historiador del hebreo antiguo, dispuesto a asumir el resto del rompecabezas. La afirmación de Bristol se derrumbó en cuestión de días bajo un escrutinio idéntico. La teoría del fraude choca contra su propio muro con la datación por radiocarbono. Lo que la evidencia realmente respalda no es un misterio resuelto, ni tampoco un fraude demostrado. Respalda un manuscrito que sigue produciendo patrones lo bastante reales como para tentar a científicos serios y lo bastante complejos como para echar por tierra cada una de las declaraciones de Victoria hasta la fecha. Hemos llegado al final de este video y ahora que conoces cada intento, cada anuncio triunfal y cada rectificación, dime, ¿crees que el manuscrito Voynich esconde un mensaje real o que es el fraude más brillante de toda la historia? Déjamelo en los comentarios. Gracias por vernos. Nos vemos en el próximo video.